Voy a hacer una descripción rápida de la aplicación en general. Cuando el usuario acceda a nuestra aplicación, va a entrar a un sitio donde se va a mostrar esto que es Avicultura Digital, que es donde van a estar disponibles las herramientas que vayamos creando. La primera herramienta se llama Calculadora API, porque es una calculadora de pienso, entonces por eso le hemos puesto Calculadora API. Entonces hacemos iniciar calculadora API y nos pide iniciar sesión. Después de poner el nombre y contraseña, damos en iniciar sesión y este va a acceder a la aplicación. Lo primero que nos muestra es el panel de control con una serie de cuadros donde se está mostrando la información resumida de la aplicación. Ya enseguida vamos a volver a ver en detalle esta información. Si entramos al menú principal, tenemos el acceso a la calculadora, al panel de control de la calculadora. Tenemos la propia herramienta calculadora API, donde tenemos ahí, vamos a administrar mis fórmulas, mis insumos, mis costos fijos y la opción de generar una nueva fórmula. En mis fórmulas se listan todas las fórmulas que tenemos ya creadas en nuestra cuenta, ¿ya? La información completa de las fórmulas está acá. Tenemos, por ejemplo, acá para veterquímica, la fecha que hemos creado, la veterinaria, la descripción de la fórmula y tenemos los costos de producción. Acá en la parte superior vemos el promedio de costos variables. Ese es el promedio de los costos variables en función a la cantidad de toneladas que se va a producir. Tenemos promedio de costos totales. El costo total es el costo variable más el costo fijo. Si nosotros al momento de crear la fórmula ponemos la cantidad de toneladas que vamos a utilizar o vamos a producir en cada etapa, el promedio por tonelada va a ser un valor más preciso. En este caso, en esta fórmula hemos ingresado, por ejemplo, para la fórmula 1 6 toneladas, fórmula 2 10 toneladas, fórmula 3 30, fórmula 4 70. Y los totales que tenemos en esta columna son en función a esa cantidad de toneladas, ¿ya? Entonces el total es variable más fijo. Entonces los promedios es un valor más preciso, ¿no? Ahí tenemos más opciones. Podemos editar los costos de los ingredientes de la fórmula. Podemos ver a detalle la fórmula. Acá tenemos por etapas ver la información de la fórmula, ¿ya? Y podemos hacer que la fórmula que hemos creado esté disponible en el panel de control, marcando o tiqueando este cuadro donde dice mostrar en panel de control. Ponemos en tiqueado y dice mostrar, entonces eso nos permite verla en el panel de control, que enseguida vamos a explicar. Después tenemos mis insumos. Aquí en los insumos tenemos el detalle de todos los insumos que estamos utilizando en nuestras fórmulas. Y acá podemos también editar el costo de estos insumos. Por ejemplo, el sorgo, si entramos, podemos acá modificar el precio. Ahorita está con 0, yo le puedo poner acá un precio y lo actualizamos. Después tenemos los costos fijos, podemos administrar los costos. Simplemente podemos acá ir cambiando el valor de nuestro costo fijo. Por ejemplo, la mano de obra, mantenimiento, depreciación, administración, logística, energía eléctrica, depreciación, alquiler y otros gastos más que se tengan, que se consideren fijos, hay que agregarlos acá. Después tenemos lo que es generar fórmula. Con esta opción nosotros podemos crear nuevas fórmulas. Por ejemplo, voy a crear uno rapidito, por ejemplo, una fórmula de Cerveco. Digamos que por el momento tenemos una fórmula que es de maíz y sorgo, una fórmula predefinida por Cerveco, y esta fórmula hacemos generar fórmula y eso nos crea una nueva fórmula, la cual nosotros podemos ir modificando. Por ejemplo, las toneladas previstas. Acá poner la cantidad de toneladas previstas de preinicio que se van a usar, por ejemplo 6, de inicio vamos a utilizar, por decir, 10 toneladas, de crecimiento vamos a utilizar o pensamos producir, por decir, unas 20 toneladas, y así podemos ir modificando. De acabado, por decir, 50 toneladas, ¿ya?
Bien, entonces eso se graba y se puede tener un cálculo más preciso de los costos de producción. Entonces la fórmula que acabamos de crear siempre va a aparecer arriba, que es la última, y ahí nos dice, ¿no? Si nosotros no marcamos aquí en mostrar o no mostrar, si ponemos no mostrar no va a aparecer esa fórmula en el panel de control. Vamos a poner mostrar y me voy a ir al panel de control. Entonces en el panel de control que está la información resumida y donde podemos hacer también algunos cálculos. Si vemos, desplegamos el recuadro de fórmulas activas, ahí nos muestra las fórmulas que tenemos. Por ejemplo, la de Cerveco que acabamos de crear, acá nos dice, ¿no? El costo variable es 1537, los costos totales en promedio es 1537,94 igual. Esto es porque faltan algunos los precios de los premis de esa fórmula. Por ejemplo, ahí está Veterquímica, también con sus precios. Tenemos otra fórmula de Cerveco con otros precios. Tenemos un Agromel. Ahí tenemos con los precios que actualmente tenemos según los precios o los costos de nuestros insumos. En este recuadro precios de insumos tenemos los insumos que se modifican con mayor frecuencia o de los macronutrientes. Por ejemplo, el maíz está con un precio de 1.1605, que es costo por kilo. Entonces yo acá le modifico por decir, vamos a poner un precio de 2.1605 para mantener los 4 decimales y inmediatamente se actualizan nuestras fórmulas, ya tienen otros valores. ¿Te has fijado? Ellas son diferentes. ¿Ya? Después podemos hacer una comparación de nuestras fórmulas mediante unos gráficos. Tenemos gráficos de dos tipos, o dos gráficos en realidad. Uno que nos muestra en función a las etapas, que tenemos ahí costo por etapas en la parte de arriba, donde abajo tenemos las fórmulas, A, B, C, D, en este caso son las fórmulas, ahí están las descripciones de las fórmulas. Y si seleccionamos cada columna, tocamos en cada columna, nos dice ahí cuánto es de preinicio, del inicio, de crecimiento y de acabado. Nos va mostrando esa información. Y si apretamos acá en totales, nos muestra la comparación de el costo total según al costo total de producción, el costo promedio total. ¿No? Entonces con eso tenemos una idea, por ejemplo, qué fórmula nos está haciendo más en total, cuál es la más económica. En este caso podemos ver por etapas, por fórmula, cuál resulta más económica, ¿no? Eso sería todo, básicamente, así una explicación bastante rápida para tener una idea de cómo funciona esta aplicación.